nombre es Héctor Ariza, estudiante de medicina con código estudiantil 6642121226. El día de hoy voy a hablar sobre los derechos. Los derechos es un conjunto de principios y normas creados bajo ideales de orden y justicia. Estos fueron creados con la finalidad de controlar las relaciones humanas dentro de las sociedades y estos están regidos y vigilados bajo una entidad de poder público. En nuestra Constitución colombiana, los derechos se organizan en el título número 2, el cual se denomina de los derechos, sus principios y deberes. En este los vamos a encontrar distribuidos en 100 artículos, correspondiendo estos desde el número 100 hasta el número 111, donde vamos a encontrar distribuidos los derechos en tres grandes grupos. El primero de ellos corresponde a los derechos fundamentales, luego vamos a encontrar los sociales, culturales y económicos, y finalmente vamos a encontrar la rama de los derechos colectivos que pues voy a especificar más adelante. Como primer grupo de derechos vamos a tener los derechos fundamentales. Estos grupos de derechos también van a ser denominados de aplicación directa o inmediata, debido a que este grupo de derechos no requieren de una entidad o una normatividad legal que garantice que estos sean efectivamente protegidos. Dentro de sus características vamos a encontrar que primero son universales, también son uniformes e individuales. Y dentro de esta categoría vamos a encontrar que se subdivide en tres subcategorías de derechos. En la primera vamos a encontrar aquellos derechos que corresponden a la vida y a la integridad de la persona, en donde este grupo de artículos buscan prohibir comportamientos de tortura, de migrantes o inhumanos hacia las personas, asimismo como también prohibir la desaparición forzada. En la segunda subcategoría vamos a encontrar aquellos que corresponden al grupo de las libertades, lo que corresponde a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de organización y de movilización. Y como última subcategoría vamos a encontrar aquellos que corresponden a la igualdad, la honra, la identidad y las garantías procesales. Como siguiente categoría tenemos a los derechos sociales, económicos y culturales. Este grupo de derechos, a diferencia de los anteriores, no son universales y tampoco son individuales, debido a que estos derechos corresponden a individuos que conforman un grupo con determinadas características o comportamientos uniformes, como por ejemplo un grupo de determinada edad, como lo son niños o ancianos de la tercera edad, o también grupos de trabajadores que comparten un mismo espacio, que son lo que correspondería a los sindicatos. Como ejemplo de algunos derechos de este grupo, tenemos lo que es derecho a la protección de mujeres, derecho a la protección de adolescentes, derecho a la protección de niños y derecho a la protección de personas de la tercera edad. También tenemos lo que es derecho a la creación del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre y derecho a una vivienda digna. Por último, tenemos el grupo de derechos que corresponde a los derechos colectivos y medioambientales. En este grupo de derechos, a diferencia de los anteriores, no vamos a tener en cuenta comunidades con características específicas, sino que vamos a tomarlas todas como una sociedad en general, teniendo en cuenta también que lo medioambiental no es algo que competa simplemente a algunos grupos de ecologistas o a los campesinos, sino que es algo que compete a todos como sociedad. Este grupo de derechos también busca proteger la raza humana y protegerlos de la sobreexposición científica. Este grupo de derechos también es denominado derechos de la tercera generación, y como algunos ejemplos de estos derechos tenemos lo que se correspondería derecho a un medio ambiente sano en condiciones óptimas, derecho al control de los bienes y los servicios, y también encontramos prohibiciones sobre armas, residuos nucleares o residuos tóxicos sobre el medio ambiente. Tenemos los mecanismos de protección y aplicación de derecho. Esos son una serie de herramientas jurídicas que lo que van a hacer es garantizar que los derechos se cumplan de manera adecuada y acorde a la ley. Dentro de estos vamos a encontrar la aplicación de la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo jurídico que permite o garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, a excepción de la libre expresión de la locomoción. Este va a caracterizarse principalmente porque es preirante y sumario, lo que quiere decir que se le va a dar una prioridad especial y las resoluciones deben ser de una forma sencilla y adecuada. Eh, este va a hacerse por escrito con datos específicos de la persona que está haciendo la tutela y el derecho que está siendo infringido. Tenemos también el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo que va a permitir o va a defender el cumplimiento de la libre locomoción, de la expresión de la libre locomoción. Como consciente vamos a tener la acción de grupo. La acción de grupo es esta herramienta jurídica que va a defender el derecho
de poblaciones en específica con características como lo son los sindicatos de trabajadores o personas con edades en determinadas específicas. Tenemos como consiguiente la acción popular. La acción popular es este mecanismo que va a garantizar que los derechos se cumplan de manera adecuada en las sociedades y que en dado caso de que estos no se cumplan, llevar a cabo unos mecanismos reparadores o una serie de procesos que beneficien a estas personas o que de alguna forma reviertan este daño que ha sido ocurrido. Y por último tenemos lo que es un derecho de petición. Derecho de petición dice que todas las personas tienen derecho de petición ante las autoridades y que en dado caso de que este no se cumpla, este se puede retomar mediante una tutela. Bueno, estos grupos de mecanismos de protección a los derechos va enfocado a grupos de derechos en específico. Por ejemplo, los derechos fundamentales tienen mecanismo de defensa como lo es la acción de tutela o lo que es el habeas corpus siempre y cuando haya dirigido para el derecho a la libertad de locomoción. En cuanto al grupo de derechos sociales, económicos y culturales, para ellos está lo que es la acción de tutela, siempre y cuando esté relacionado con derechos fundamentales y la acción de grupo que mencioné anteriormente. Y para los derechos colectivos vamos a tener en cuenta que el mecanismo de protección a sus derechos va a ser la acción popular.